¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo eran los rituales cristianos en sus orígenes? Porque lo que hoy vemos como ceremonias de toda la vida en realidad esconde una historia fascinante y llenísima de cambios. Vamos a descubrirla. Pues sí, así como suena. La imagen de un bebé en una pila bautismal es algo, digamos, relativamente moderno. Durante siglos, hacerse cristiano era toda una odisea y estaba reservada para adultos. Era una decisión que transformaba sus vidas de raíz. Y para desentrañar toda esta evolución, vamos a guiarnos por el detallado estudio Iniciación a la liturgia de la Iglesia, una obra que nos va a abrir las puertas a la historia de estos sacramentos. Venga, pues viajemos a la iglesia primitiva. Aquí, ser cristiano no era un sprint, para nada. Era un auténtico maratón espiritual. Y esta idea es clave. No era una simple ceremonia y ya está. Era un proceso de transformación total, tanto personal como comunitario, que podía durar años. Exigía un compromiso absoluto y, además, pruebas constantes de la sinceridad del candidato. La pieza central de todo este viaje era lo que se conoce como el catecumenado. Hay que imaginarlo como un noviciado superintenso, donde no solo se estudiaba doctrina, sino que se transformaba la vida entera. Había que abandonar viejas costumbres para demostrar que se era digno de unirse a la comunidad. A ver, el proceso, según la tradición apostólica del siglo III, era de una rigurosidad increíble. Primero, una investigación sobre la vida del candidato. Si se le consideraba apto, pasaba a ser un oyente durante, ojo, 3 años. Luego venía una cuaresma intensiva con ayunos y hasta exorcismos. El objetivo estaba claro, crear un filtro que garantizara una conversión absolutamente genuina. Y el clímax, ¡qué momentazo! En la vigilia pascual, la noche más sagrada del año, los elegidos se sumergían 3 veces en el agua. Inmediatamente después, sin ninguna pausa, recibían la unción, lo que hoy llamaríamos la confirmación, y participaban por primera vez en la Eucaristía. Bautismo, confirmación y comunión, todo en una única ceremonia, potentísima e indivisible. Pero claro, este proceso tan exigente no iba a durar para siempre. Unos siglos más tarde, un cambio radical transformaría por completo el rostro de la iniciación cristiana. Y aquí es donde todo cambia. El catecumenado de adultos, que era el pilar de la iniciación, prácticamente se extingue. Y en su lugar, el bautismo de bebés se convierte en la norma absoluta en toda la cristiandad. El contraste es que no puede ser más brutal. O sea, se pasa de un adulto que elige conscientemente tras años de preparación a un bebé cuya fe es profesada por su familia. El foco se desplaza por completo, de la conversión personal a la herencia comunitaria. Pero, ¿por qué un cambio tan drástico? Bueno, fue una mezcla de factores. Por un lado, teológicamente, se afianzó la idea del bautismo como algo esencial para la salvación. Y por otro, socialmente, en un imperio ya cristiano, la gente no se convertía, sino que nacía ya en la fe. El ritual simplemente se tuvo que adaptar a esta nueva realidad. Pero este cambio trajo consigo una consecuencia inesperada. La confirmación se separó del bautismo, y así nació como un sacramento propio. A ver, si al principio todo era una sola ceremonia, ¿cómo es posible que acabáramos con 2 sacramentos que se celebran con años de diferencia? La respuesta, la verdad, es sorprendentemente práctica. Es que es crucial recordar esto. En la iglesia primitiva no existía un rito de confirmación separado. La unción era, digamos, el sello final del bautismo, justo antes de la comunión. Todo en un único momento. La razón principal fue puramente logística. La Iglesia creció de una forma exponencial, con bautismos en comunidades rurales a las que el obispo, que era el ministro de la unción, simplemente no podía llegar a tiempo. Así que los sacerdotes bautizaban, y la unción del obispo quedaba pospuesta para una futura visita. Esto no fue un cambio de la noche a la mañana, ni mucho menos. Fue un proceso gradual que duró siglos. Lo que empezó como un simple retraso por una necesidad práctica, en el siglo XII, ya estaba completamente formalizado como 2 rituales distintos. Y así, poco a poco, volvemos al presente. Porque la historia, lejos de terminar en la Edad Media, dio un giro fascinante en el último siglo, con un movimiento para redescubrir precisamente esas raíces antiguas. Tras el Concilio Vaticano II, hubo una toma de conciencia muy importante. Con la desaparición del catecumenado, se había perdido la enorme riqueza de la conversión adulta, y así nació el deseo de revivir ese viaje profundo para los nuevos miembros de la Iglesia. El resultado de todo esto fue el rito de iniciación cristiana de adultos, o RICA, y este rito moderno bebe directamente del antiguo catecumenado, restaurando esa idea de la iniciación como un viaje por etapas, lleno de formación, de reflexión y de ritos progresivos. La estructura es un eco directo de la Iglesia primitiva.
se recuperan los pasos del catecumenado y la elección, y todo culmina de nuevo celebrando los 3 sacramentos juntos para los adultos en la vigilia pascual. Es, en cierto modo, la historia completando un círculo. Así que la próxima vez que se presencie un bautismo o una confirmación, vale la pena recordar su increíble viaje. No son actos aislados, para nada. Son ecos de 2000 años de historia, desde un camino de conversión adulta a un rito de bienvenida familiar y ahora un regreso a las raíces. Esto nos deja con una pregunta final. ¿De qué manera cambia el significado que le damos a un ritual cuando conocemos su sorprendente historia?